Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos que nos han estado siguiendo y acompañando en estas transmisiones. Nos sentimos contentos de estar un domingo más en la presencia de Dios y en los hogares de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos en un solo espíritu, en un solo corazón, tal vez no en un templo, pero gracias a Dios porque podemos permanecer y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Me siento muy contento, espero que hayas sido bendecido con la lectura de hace unos momentos, con el devocional que has estado realizando en tu hogar. Si no estás con tu familia, trata de reunirla, vamos a dar un momento para que se reúnan en un mismo lugar, los familiares, los hermanos con los padres, y vamos a meditar unos momentos en el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Dios por la palabra de nuestro hermano Emanuel el miércoles pasado. El domingo pasado fuimos muy bendecidos por la palabra de nuestro hermano Isaac López Tamayo. Gracias por haber aceptado esta invitación y fuimos bendecidos. Y ahora, vamos a meditar en la palabra de Dios. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el capítulo 2 del libro de Josué. Vamos a leer los versículos 18 y 19 para la honra del Señor Jesucristo. Josué 2, en el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios: He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano lo tocara. Qué bendición hemos escuchado en esta palabra. Como lo hemos visto en este pasaje, para iniciar, esta familia, la familia de Rahab, iba a enfrentarse a la conquista de Jericó, la conquista de los israelitas, del pueblo judío, a la tierra que el Señor le había prometido. Y como Rahab los había guardado, había protegido a los espías, había protegido de la ciudad, de los hombres que quisieron hacerles daño, entonces Josué y los espías hicieron un pacto con Rahab. Y le dijeron: mira, vamos a venir y vamos a conquistar la tierra, vamos a conquistar esta ciudad, vamos a entrar a Jericó y vamos a destruir todo. Pero como tú nos has ayudado, como hemos sido bendecidos por ti, vamos a hacer un pacto. Permanezcan tú y toda tu familia, tus padres, tus hermanos, toda tu familia, entren en su casa y no salgan, permanezcan en ella. La condición para que Rahab y la familia fueran salvos de esta masacre que estaba a punto de experimentarse era que debían permanecer en su casa. Porque después le dice Josué, porque mira, si alguien sale, nosotros no vamos a ser responsables de su muerte. No vamos a ser responsables de su muerte. Pero si alguien no sale y nosotros entramos por error a esta casa, entonces nosotros nos vamos a ser responsables. Así que en este tiempo, déjame insistirte, porque pareciera que se empieza a dejar de tener importancia esta indicación que nos han estado dando desde hace ya algunas 6 semanas. Empezamos, si no mal recuerdo, el 18-19 de marzo. Ya terminó el mes de marzo, terminamos el mes de abril hace un par de días, y parece que las indicaciones de quedarse en casa se han estado holgando, o las familias lo están empezando a tomar con menos seriedad
que en un principio. Y me llegó a la mente este pasaje de la Escritura de la responsabilidad que tenemos que hacer, que tenemos. El Señor dice a través de esta palabra que promete cuidarnos, que promete estar con nosotros siempre y cuando, como Josué le dijo a Rahab, siempre y cuando permanezcamos en nuestros hogares. Siempre y cuando permanezcamos en nuestras casas siendo obedientes. Ahora hay muchas familias reunidas en casa y la mayoría de ellos ha tomado medidas de seguridad, han tratado de prepararse lo mejor posible dentro de sus posibilidades mientras duran estas semanas de encierro, de contingencia. Ya casi no le podemos llamar cuarentena porque ya han sido más de 40 días, todo el mes de abril y 12 días del mes de marzo. Bueno, ya pasan de los 40 días, pero bueno, este aislamiento social en el que estamos, que nos va a llevar todavía hasta el mes de mayo. Y entonces, seguramente tú en tu casa has tenido medidas, has sido precavido, hemos tratado de ser precavido, hemos tratado de tomar las medidas usando cubrebocas, algunos usando guantes, hemos estado comprando algunos gel antibacterial, desinfectante, jabones, comida un poquito más por si llegara a haber alguna escasez, que hay agua incluso. Nos hemos estado preparando para que no falte en nuestro hogar lo necesario para estar estos días lo mejor posible. Puedo decir que cómodos de una forma, y esto es para solventar la parte natural, esto es para solventar la parte física de la cuarentena. Nos hemos preparado de que no falte lo material, pero creo que hay algo más importante que debemos prepararnos todavía este mes. Hay algunos aspectos y te quiero mencionar al menos 4 cosas con las que también nos debemos preparar y que no deben hacer falta en nuestros hogares. Tal vez te has preocupado de que no falte el alimento en tu casa. La iglesia ha estado bendiciendo a algunos hermanos y aprovecho la oportunidad para agradecer a aquellos hermanos que muy gentilmente, con un espíritu de desprendimiento, de liberalidad, han estado trayendo despensa, gloria a Dios, por el Ministerio de Misericordia a cargo de nuestra hermana Melissa. Hemos estado entregando algunas despensas, muchas despensas, gracias a Dios, en estas últimas semanas, porque gracias a Dios el Señor no nos ha dejado. El Señor no nos ha abandonado a tal grado que estamos siendo sustentados nosotros y estamos teniendo la oportunidad de sustentar a otras familias que se encuentran en una condición vulnerable, en una condición de escasez. Esto tiene que ver con la provisión de Dios. Esto tiene que ver con la bendición de Dios, de que Él no nos ha dejado, no nos ha apartado. Hemos estado teniendo lo suficiente en lo material, hemos estado teniendo lo suficiente en medio de este proceso. Gloria a Dios. Sé que algunos hermanos los han estado descansando en sus trabajos, pero sé que la mayoría o algunos siguen percibiendo un salario, y esto no es otra cosa más que la bendición y la provisión de Dios. También quiero aprovechar este momento, haciendo un paréntesis en el mensaje, para seguirte motivando a la fidelidad a Dios, para que no dejes de traer tus diezmos, para que no dejes de ser liberal con tus ofrendas, porque es una forma en la que honramos a Dios y le damos gracias porque Él ha provisto en nuestro hogar durante todo este tiempo. Pero nos hemos enfocado mucho en lo material, que no haga falta en nuestra casa, que no haga falta el alimento en nuestro hogar en estos días
compras con diligencia lo que requieres, que no haga falta en nuestro hogar lo que se necesita en cuanto a higiene. Tratamos de tener gel antibacterial, como ya lo mencionaba, medidas de seguridad. Conozco familias en las que la persona o el padre de familia tiene que seguir trabajando y cuando llega, pues prácticamente le quitan todo. La ropa a la entrada de la casa, lo mandan a bañar y hasta ese momento tiene contacto con la familia. Hemos tenido medidas y también es bueno, pero no debemos dejar de lado los aspectos también que no necesariamente tienen que ver con lo material. Una familia que sirve y honra a Dios, aparte de todo esto que ya mencioné, de todas las medidas que hemos estado llevando a cabo en lo material, es bueno, también es necesario que no falten 4 cosas espiritualmente hablando. Y la primera cosa que no debe faltar en nuestros hogares en estos días es que no debe faltarnos la fe. El día miércoles, el hermano Emanuel nos predicó un hermoso mensaje al respecto. El Señor le habla a Pedro y le dice: Pedro, el enemigo ha pedido tu alma para ser zarandeada como a trigo, pero yo le he rogado a Dios para que la fe no te falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Pedro iba a ser sacudido. Pedro iba a tener una crisis. Pedro iba a tener un problema, iba a tener unos momentos de crisis emocional, espiritual, porque el Señor así le había placido, el Señor había autorizado a Satanás. Y no quiero ahondar mucho en esto porque nuestro hermano Emanuel lo expuso de una manera muy hermosa. Pero me llama mucho la atención que el Señor le dijo: pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. No le dijo para que no suceda esta crisis, para que no seas zarandeado como a trigo. Hermanos, vamos a ser zarandeados en algún momento, y tal vez en este momento, en estos días, en este mes y medio que tenemos encerrados, que tenemos con esta situación a nivel internacional, tal vez sentimos que la iglesia ha sido sacudida. Tal vez sentimos que la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, única, universal, indivisible, a nivel nacional, ha sido golpeada porque no nos podemos reunir en el templo. El Señor, esto tal vez era voluntad de Dios, tal vez no, pero lo que sí te puedo decir es que Dios lo permitió. Pero si lo permitió, fue porque el Señor ha estado rogando para que no nos falte la fe. Iglesia amada, no debe faltarte la fe. Es importante darnos cuenta que el Señor le estaba declarando a Pedro que sería zarandeado. La iglesia ha sido zarandeada. Tal vez tú como persona has sido zarandeado en este momento. Tal vez te sientes desesperado, tal vez te sientes triste, tal vez te sientes angustiado, tal vez te sientes con ansiedad, pero el Señor te pide que no te falte la fe. El Señor ha rogado también que no falte la fe. Ha orado para que la fe no decaiga. Hermanos, que no decaiga la fe. Todo esto va a pasar. Cuando alguien viene a mí con un problema, con alguna lucha, con alguna dificultad, yo es lo primero que le digo: hermano, tenga fe. Esto no va a durar para siempre. Tenga fe, tenga confianza. Hermanos, y lo que caracteriza a un hijo de Dios es la fe. Podemos reconocer entonces que en los momentos de prueba, que en los momentos de dificultad, gloria a Dios, lo que el Señor no quiere que falte es la fe. Que no falte la fe en tu hogar, que no falte la fe en tu casa, que no falte la fe diciendo qué voy a comer, qué voy a beber. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo que las aves del cielo no siembran, no cosechan.
y son alimentadas por el Señor, nosotros valemos más que las aves del cielo. Así que ten la seguridad que el Señor te va a sustentar, que tu sustento no es tu trabajo, que la fuente de tu sustento no es tu trabajo, no son tus habilidades, sino que es el Señor Jesucristo el que te sustenta. Así que alaba y glorifica el nombre del Señor. Nuestra confianza y nuestra seguridad en el poder y la misericordia de Dios no debe faltar en este tiempo. Debe afianzarse. Si un cristiano pierde la fe, ha perdido lo principal para enfrentar la crisis en la vida. Si sientes que has perdido la fe, yo te invito a que le digas al Señor, como dijo aquel hombre: Señor, ayuda a mi incredulidad. Cuando la fe esté fallando, dile al Señor: Señor, aumenta mi fe. Bendice, Señor, mi fe. Quiero honrarte, quiero exaltarte, para que no nos falte la fe. El segundo aspecto que no debe faltar en nuestro hogar en estos días debe ser la prudencia. Debe ser la prudencia. Quiero compartirte contigo en primer libro de Samuel, en el capítulo 18, en el verso 14. Dice la palabra de Dios: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Quieres que el Señor esté contigo, hermano? Debemos andar como andaba David, con prudencia en todos los asuntos. Yo sigo trabajando, estoy trabajando en casa, y cuando tengo que ir a la oficina, voy a la oficina. Y cuando tengo que ir a Mexicali, voy a Mexicali a lo indispensable, a lo necesario, estrictamente necesario. Y me quedé impactado el día 30 de abril, que fue jueves, si no mal recuerdo, jueves, jueves o miércoles, el 30 de abril, me quedé impactado de la cantidad de gente que había en Mexicali. Tomaron un pretexto, el Día del Niño, para salir a la calle. Los establecimientos, las tiendas de autoservicio, estaban unas filas enormes. Las filas en carro y con personas. Las pizzerías estaban con filas interminables, tanto en carro como persona a persona, filas de personas. Y a donde llegaba veía, o por donde iba pasando más bien, porque no llegué a esos lugares, estaban abarrotadísimos. Hermano, qué falta de prudencia. Espero que tú no hayas sido algunos de esos que estaban en la fila. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios declara que David se conducía con prudencia en todos sus asuntos, en todo lo que hacía, y entonces el Señor estaba con él. Hermanos, si en alguien debe caber la prudencia, debe ser en los hijos de Dios. Por ahí alguien me dijo que ahora tenía tiempo de visitar a algunos hermanos. No es el tiempo de visitar a los hermanos. Con tristeza veo que hay gente, hermanos aún de la congregación, que se siguen visitando. No es tiempo de eso, hermano. Es tiempo de ser prudente. Es tiempo de resguardarnos en nuestro hogar. Es tiempo de estar aislados en nuestro hogar. Tal vez te sientes desesperado, tal vez te sientes que no puedes estar en casa. Escucho mucha gente que dice: es que yo no puedo estar en casa. Es tiempo de estar en casa. Esto nunca había sucedido, esto nunca había pasado, y entonces, hermanos, debemos ser prudentes. Si quieres que el Señor esté con nosotros, debemos ser prudentes. Cada vez nos suenan más casos de gente cercana a nosotros, gente cercana que ha sido infectada de este virus maligno, y desafortunadamente gente cercana a nosotros que ha perdido la vida.
pero cuando escucho la historia, cuando escucho el antecedente, es gente que le faltó prudencia, desafortunadamente. Hermano, yo te invito, yo te exhorto, yo te animo a que seas prudente. Yo tengo aquí una familia, tengo a mi suegro, que es parte de la población de riesgo, a mis niños, mi esposa, y yo me cuido no tanto por mí, hermano, sino por ellos. Qué terrible me voy a sentir el saber que mi suegro, que mi esposa, que mis niños fueron infectados porque yo fui imprudente, porque yo traje el virus a la casa, al hogar. Hermano, sé prudente. Dios dice Proverbios 22 que Dios está con los prudentes, no con los insensatos. Que al prudente ve el mal, se esconde y se aparta. Pero el simple, el insensato, el imprudente también ve el mal, pero sigue y por eso sufre el daño. Esto lo dice en Proverbios, en el capítulo 22. Hermanos, seamos prudentes, seamos sabios. Apartémonos del mal, apartémonos de donde está el problema. Es tiempo de permanecer en casa. Es tiempo de estar en tu hogar. No es que Dios nos abandona por ser imprudentes, no. Es que muchos de nosotros somos imprudentes y por eso nos va mal. En esta semana, hermanos, han estado falleciendo algunos hermanos. En el distrito central falleció un hermano, un pastor. En el distrito del Pacífico falleció una esposa de pastor. Apenas el día viernes. Y muy probablemente es porque faltó prudencia. Vemos el mal, vemos el peligro, es decir, conocemos que estamos en una situación de peligro, pero decimos, no nos va a pasar nada, no va a suceder nada. Hermano, seamos prudentes. Estamos conscientes de los riesgos que implica salir, que implica estar visitando a otras personas. No es el tiempo de hacerlo, no lo hagas, hermano, yo te invito a que no lo hagas, que haya en nosotros prudencia, porque entonces si nosotros seguimos sin importar el daño que podamos recibir o que podamos causar a otros, el Señor dice, bueno, has salido de tu casa como le dijo Josué a Rahab, pero si alguien sale de su casa no te garantizamos y no nos hacemos responsables por alguna consecuencia. En este tiempo el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Ahorita el abrigo del Altísimo está en tu hogar, está en tu casa. Se ha predicado, seguramente has escuchado otros sermones del pacto de la Pascua, que no iba a pasar el ángel de la muerte sobre aquellos hombres y mujeres que tenían el pacto de sangre en su hogar. Hermanos, seamos prudentes. Te invito en el Señor que seas prudente. No debe faltar la prudencia. Hemos visto dos aspectos: que no debe faltar en nuestro hogar y en nuestra vida la fe. No debe faltar en nuestra vida y en nuestro hogar la prudencia. En la palabra de Dios se nos enseña que la sabiduría y la prudencia son dadas por el Señor. El Señor le dio a Salomón sabiduría y prudencia. Y esto es dado por Dios. ¿Te hace falta la prudencia? Pídela al Señor. Pídele al Señor que te dé prudencia, que te haga prudente. Y esto también tiene que ver incluso no solamente con lo que hacemos, sino también con lo que hablamos. La prudencia también tiene que ver mucho con lo que hablamos, con lo que decimos. Somos imprudentes algunos para hablar, para decir que, no quiero hablar en lo particular, pero seamos también prudentes, hermanos, con nuestras palabras en esta situación, en esta condición. No solamente en los hechos, sino también en lo que decimos, seamos prudentes. Gloria a Dios.
quédate en casa. Y el que nos quedemos en casa no significa que nos falte la fe, sino es entender con un corazón prudente, con un corazón entendido, confiando en la protección de Dios. Aleluya. Tercer aspecto que no debe faltar en nuestro hogar, que no debe faltarnos a nosotros. Dile a tu hermano que tienes a un lado ahí en tu hogar, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, dile, no te debe faltar la paciencia. Gloria a Dios. Parece que es lo que estamos perdiendo. Parece que esto se ha estado diluyendo, la paciencia. Pero es parte del fruto del Espíritu. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos trabajar la paciencia. Dice Santiago en el capítulo 5, en el verso 7 y 8, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen. Muchachos, hijos, tengan paciencia. Les están dejando tarea a mis hijos, les están dejando mucha tarea. Les están dejando muchos trabajos y ahora parece que a partir de mañana, lunes, van a empezar con ya clases virtuales. Sean pacientes. Padres, seamos pacientes. Vi por ahí una publicación en internet de un niño con una fotografía que decía, maestra, ya no me deje tanta tarea, porque si no me mata el coronavirus, me va a matar mi mamá de tanto golpe, porque me dejan mucha tarea. Dice Santiago, continúa Santiago, tengan paciencia y no se desesperen, pues Cristo Jesús viene pronto. Gloria a Dios. Todo esto significa que el Señor viene pronto. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Gloria a Dios. Tenemos que comprender que lo que está pasando en el mundo nos llena de ansiedad, tal vez. Nos llena de inseguridad, porque es algo que las últimas generaciones nunca habíamos enfrentado. Yo no recuerdo haber enfrentado algo así. Le he preguntado a mis padres, ellos tampoco recuerdan una situación parecida. Incluso si les pregunto al hermano Narci, le he preguntado y él no se acuerda. Es un hecho sin precedentes. De no poder salir, de tener que estar en casa, de estar encerrado, produce algo en nosotros, la impaciencia. Quisiéramos que todo terminara. Quisiéramos ya que todo fuera con normalidad, que mañana ya todo vuelva a la calma, pero no es así. Al menos vamos a durar un mes más aquí, hermanos, y debes pedirle al Señor que en tu hogar no falte la paciencia, porque cuando falta la paciencia empiezan los problemas en los hogares. Dijimos el primer sermón que prediqué estando un domingo. El primer domingo que prediqué en línea, hablé precisamente de esto, que sería un momento hermoso para que la familia viviera una manifestación del poder de Dios de una manera sobrenatural. Pero la impaciencia, la falta de paciencia en los hogares puede detonar todo menos la presencia de Dios, menos la comunión con Dios. Entonces yo te invito que le pidas al Señor paciencia. Papá, mamá, pide al Señor paciencia con tus hijos en este tiempo, porque los tienes en casa las 24 horas. Pídele paciencia. Hijos, niños, jóvenes, adolescentes, pídele al Señor paciencia también para con tus padres que te piden arregla tu cuarto, saca la basura, que tratan de mantenerte ocupado. Pidamos paciencia. Pídele al Señor que te dé paciencia, como ya lo decía hace un momento, es parte del fruto del Espíritu. El ser pacientes y confiar en Dios es determinante para permanecer tranquilos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés en el capítulo 3, en el verso 1, que todo tiene su tiempo en esta tierra.
Todo tiene su tiempo. Hermanos, dejemos que Dios actúe en este tiempo. Dejemos que Dios actúe, hermanos, Perdón, hermano. Permitámosle a Dios que Él obre el tiempo que tenga que obrar. Y si está trabajando con la iglesia, gloria a Dios. Y dice una alabanza, si el Señor no habla es porque está trabajando. Y pidámosle al Señor que nos dé paciencia. Hermano, analizando la historia de Saúl y pensando en este sermón, en esta palabra que estaba preparando para darte, me venía a la mente la vida de Saúl. Saúl fue desobediente, sí, desobedeció en una ocasión al no matar, al no deshacerse de todo como el profeta le había dado, pero la mayor parte de sus errores, hermanos, se dieron a través de la impaciencia. Como no llegaba el profeta Samuel para ofrecer sacrificio, él ofreció el sacrificio por impaciente, porque Samuel no llegaba. En otra ocasión, como no llegaba Samuel y como Dios no le daba palabra, Saúl consultó a un adivino. Por impaciente, por querer escuchar la voz de manera rápida. Por impaciente y que el Señor no le daba el visto bueno para salir de la guerra, dijo: vamos a la guerra. En lo que el Señor nos dice si vamos o no vamos. Y se llevaron el arca. ¿Y qué sucedió? El arca fue perdida. La presencia de Dios fue perdida. Los errores de Saúl fue la desobediencia, pero me doy cuenta que fueron más errores por la impaciencia que por la desobediencia. O una cosa llevó a la otra. Hermano, toda esa impaciencia en Saúl lo llevó a la ruina. Hermano, sé paciente, espera. Un hermoso salmo que escribe, por otro lado, el rey David, que fue el sucesor, seguramente aprendió la lección y dice: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Pacientemente esperé. Una cosa es esperar. Dice un dicho por ahí que el que espera desespera. Hermano, pero los hijos de Dios debemos esperar pacientemente a Dios. Pacientemente. Como cristianos tenemos que confiar en la palabra de Dios, que todo ayuda para bien para los que aman a Dios. Él tiene un propósito bueno en todo esto. Estaba leyendo una noticia que en México más de 100,000 personas han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, viendo las transmisiones en vivo a través de internet. Esto significa que algo bueno está saliendo de esto. Seguramente estamos alcanzando personas, seguramente están escuchando esto hombres y mujeres que necesitan palabras de aliento. Sin duda, todo obra para bien. Aunque hoy no lo comprendemos, seamos pacientes y esperemos para poder ver las maravillas de Dios. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor Jesucristo? Y el último aspecto que no debe faltar en nuestro hogar, el último aspecto que no debe faltar en nuestra vida es la comunión con Dios. Mateo 18, en el capítulo 20, quiero que leas conmigo. Mateo 18, en el verso 20, dice la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hemos estado recibiendo fotografías donde están a la mesa 2 personas. Gloria a Dios, porque ahí está el Señor contigo. Hermano Luis, hermana Blanca, ahí está el Señor con ustedes, donde están ustedes dos. Hermana Vero Hurtado, Vero Soriano, 2 o 3, gloria a Dios.
Ahí está el Señor, familias, ahí está el Señor. Debes creerlo, que cuando invocas el nombre del Señor, sean 2 o 3, Él prometió estar en medio de ellos. Gloria a Dios. Puedes alabar a Dios, puedes glorificar a Dios, puedes cantar alabanzas, gloria a Dios. Vamos a escuchar testimonios hermosos. Estoy seguro de lo que Dios está haciendo en los hogares en este tiempo. Estoy seguro que vamos a escuchar palabras de bendición cuando regresemos de cosas que sucedieron en el hogar mientras adoraban a Dios, mientras exaltaban a Dios. Yo constantemente les he estado insistiendo a los líderes. Líderes, estén al pendiente de sus grupos celulares. Familias que deben estar haciendo sus células, sus altares familiares el día que tienen su célula. No sé si lo estés haciendo, pero nosotros lo estamos haciendo todos los días, hermano, y estamos siendo bendecidos. Mis hijos están aprendiendo a orar de una manera maravillosa. Mis hijos están aprendiendo no solamente a leer la Biblia, sino están aprendiendo a escudriñarla. Están entendiendo lo que sucede cuando la iglesia es perseguida. Cuando la iglesia se siente en crisis, estamos aprendiendo a adorar a Dios. Estamos aprendiendo que no necesitamos de un templo para exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué terrible va a ser, hermanos, aquellos hombres y mujeres que su comunión la tienen basada en un templo! Que su comunión está basada en estar 4 horas a la semana en el templo. Qué terrible comunión. Mira, la semana tiene 168 horas. 168 horas. Los que extrañan el templo, extrañan la comunión 2 horas el miércoles, 3 horas el domingo, llevamos 5, 1 hora el lunes, 6, 1 hora en su célula. Esto es los que van fielmente a todas las actividades. Lunes, 1 hora. El miércoles, 2 horas. La célula, 1 hora. Ahí llevamos 5 horas. 4 horas. El domingo, 9 horas. Estamos hablando de 9 horas. Pero aquel que basa su comunión con Dios solamente en las actividades de la iglesia, hermanos, de las 168 horas que tiene la semana, solamente ofrece 8 o 9. ¿Y las 160 horas restantes de comunión con Dios? No debe faltar la comunión con Dios. Qué triste es ver, porque yo como pastor me doy cuenta, quien ve las transmisiones, yo me doy cuenta en las transmisiones quién nos está siguiendo. Sí paso lista y me da tristeza ver que hay mucha gente de la iglesia que no está ni siquiera en los cultos virtuales, que no está ni siquiera en esas transmisiones. Qué triste es. Qué triste. Pero yo te invito, hermano, que tú estás ahí escuchando esto, que no falte tu comunión con Dios. ¿Qué sucedería, hermanos, si nunca más nos permitieran abrir el templo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Dirías como aquellos judíos que iban camino al cautiverio, donde los babilonios les decían: canten, canten, queremos escuchar esas alabanzas? Pero los judíos decían: no, hemos colgado el arpa, hemos colgado los instrumentos. ¿Cómo vamos a adorar a nuestro Dios si vamos rumbo al cautiverio? Iglesia, somos tú y yo los que adoramos a Dios y no necesitamos de un templo para exaltar y para glorificar el nombre del Señor. Hemos estado publicando que en cada hogar se está levantando un altar para honrar y para exaltar el
el nombre del Señor Jesucristo. Así que ahí en donde estás puedes adorar a Dios. Ahí en donde estás puedes exaltar el nombre del Señor. Ahí donde estás puedes hacer un altar precioso donde la presencia de Dios se sienta. Gloria a Dios. Y los padres adoren y alaben y los hijos adoren. Gloria a Dios. Y se cumpla Joel 2:28, que en los postreros días se iba a derramar el poder de Dios sobre todos, y que vuestros hijos y vuestras hijas vean sueños, visiones, hablen en lenguas. Gloria a Dios. Este es el momento. Claro que es triste no podernos reunir, pero yo alabo y bendigo el nombre del Señor porque no ha faltado la comunión con Dios en mi hogar, porque no ha faltado la comunión con Dios en mi casa. En muchos países ya no tengan la oportunidad de reunir, no se están reuniendo como aquí en México, en los templos. Por lo menos 4 semanas más duraremos así. Pero qué bueno que hemos entendido que la iglesia somos cada uno de nosotros, y que la iglesia no es un inmueble, no es un edificio. Mientras los templos de nuestra congregación tengan que permanecer cerrados por prevención, por indicación, por obediencia, tenemos que adorar al Señor en familia. Yo te invito a que no dejes de adorar al Señor en familia. Que tengas tu oración, que tengas tu altar familiar el miércoles, el domingo, el día en que ibas a una célula, que hagas tu devocional, leer la palabra, orar en familia. Si eres músico, poner en práctica, practicar tu instrumento. Y esto es algo que no debemos solamente hacer en tiempos de pandemia, sino siempre. Debemos orar en familia, debemos ayunar en familia, pero tal vez el Señor nos estaba llevando y nos tuvo que orillar a crearnos este hábito maravilloso de permanecer momentos de alabanza y adoración en familia. Cada día tenemos que reunirnos para buscar de Dios. Hazlo. A nosotros nos invertimos solamente media hora todos los días, a excepción del sábado, a excepción del domingo como hoy, o del miércoles. Pero todos los demás días solamente invertimos media hora y nos sentimos de una manera maravillosa. Así que, hermanos, ánimo. Dios está con nosotros. Busquemos a Dios, que no falte en tu vida la fe, que no falte en tu vida y en tu hogar la prudencia, que no falte en tu vida y en tu hogar la paciencia, y que no falte en tu vida y en tu hogar la comunión con Dios. Iglesia, los extraño. Los extrañamos mucho. Pero sé que hay un propósito hermoso de Dios y que esto es perfecto. Los bendigo en el nombre del Señor, amada iglesia. Reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos, de mi suegro. Oramos por ustedes todos los días. Los bendecimos y esperamos pronto estar juntos nuevamente. Pero mientras, pídele al Señor que no falte eso tampoco en tu hogar. Ponte de pie. Señor Jesús, Padre, nos hemos preparado en lo material. Señor, que no nos haga falta alimento, que no nos haga falta artículos de limpieza para estar desinfectando algunas áreas de nuestro hogar. Padre, pero que no falte tampoco lo espiritual. Que no falte, Señor, que no falte la fe en este tiempo. Que no falte la prudencia, Señor, en nuestro hogar, en mi casa, en mí. Que no falte la paciencia. Dame paciencia para con mis hijos, para con mi esposa, con esta situación. Incluso dame paciencia con la iglesia, Señor. Dame paciencia como pastor
Padre, y que no falte tampoco comunión contigo en estos días. Y así, cuando tengamos que regresar, vamos a regresar fuertes, vamos a regresar firmes, Señor, trabajando como nunca y valorando lo que es estar en tu presencia, en tu casa. Pero quiero, Señor, que cada hogar de esta congregación, Señor, sea tu casa también, donde se exalte y de donde se glorifique tu nombre. Te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi deseo es que Dios te bendiga, hermano. Recibe esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, hermano. Te amo. Recibe un abrazo virtual. Dios te bendiga.